Continuación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo fueron los fariseos y se confabularon para sorprender a Jesús en lo que hablase. Para lo cual enviaron sus discípulos juntamente con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios según la verdad y sin consideración a quien quiera que sea, porque no miras a la calidad de las personas. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar tributo al César o no? Mas Jesús, conociendo su perversidad, repuso: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le ofrecieron un denario. Díjoles entonces Jesús: ¿De quién es esta figura e inscripción? Y al responderle ellos del César, dijo entonces Jesús: Da pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Una niña en 1846, Melanie, en Francia, allá en el campo, exclamó estas palabras: Oh Dios mío, vio algo. Dejó caer la bala que tenía y que vio una señora hermosísima que estaba sentada en una piedra muy grande, con los brazos, con sus manos en sus ojos, tapándose sus ojos, y lloraba amargamente. Nuestra Señora de la Salet. Lloraba la Virgencita amargamente. Y más después se levantará Nuestra Señora y hablará con la niña, con un niño. Y dirán, entre otras palabras, estas: Ya no puedo sostener la mano de mi hijo, es muy fuerte, muy pesada, no la puedo sostener. Los castigos que quiere enviar a la humanidad, a menos que hagan penitencia. Y comienza a revelar las cosas que en ese tiempo se hacían, por los cuales Dios ya estaba irritado. Entre otras cosas era por faltar a misa los domingos, por trabajar el día domingo, por olvidarse de las cosas de Dios, de las cuaresmas, de los días santos. Bueno, Dios va enlistando la Virgen Santísima los pecados. Y yo no podía detener la mano de Dios, no podía. Pedía ayuda a la Virgen, pedía ayuda a la Virgen de la Salet. Si eso era así hace muchos años, ¿qué será ahora, 2019, cuando esos pecados ya se han quedado cortos y hay muchos más y más graves todavía en este mundo? ¿Cómo estará Nuestra Señora amargamente, la Virgen de la Salet? Que estará deshecha en lágrimas ya, quizás ya el Padre ya está a punto de castigar a la humanidad. Ya no se puede, ya, si uno hace penitencia. Y más con ese signo de la Amazonía que ya hemos hablado, ya han hablado los padres. Pero como ya terminó, ya hubo un documento final muy largo, en el cual hay algunos puntos, por ejemplo, los siguientes, que están en las conclusiones. Por ejemplo, en cuanto a la abolición del celibato eclesiástico, dice un punto: proponemos ordenar sacerdotes a hombres idóneos y reconocidos de la comunidad indígena, que tengan un diaconado fecundo y reciban una formación adecuada para el presbiterado, pudiendo tener familia legítimamente constituida y estable. Uno de los puntos, entonces, ordenar a indígenas casados con sus mujeres y sus hijos a ser los sacerdotes. Ya está el punto ahí, número 111, para que el Papa lo firme. Ven con cosas tan graves están en la iglesia sucediendo. Otro, el diaconado femenino. Otro de los puntos de las conclusiones dice que van a revisar nuevamente un documento del Papa Pablo VI, en el cual el Papa también propone que las mujeres sean ordenadas lectoras y ordenadas acólitas, con un grado oficial en la iglesia. Esto es muy grave, muy grave.
Y también que se estudie la posibilidad de ordenar a las diaconisas. Cuántas cosas graves en la iglesia están pasando. Esto es imposible en cuanto a la doctrina católica. Ordenar mujeres diáconas no se puede. Es de doctrina divina que solamente un varón puede ser sujeto capaz de recibir una orden sacerdotal o un grado de ellos, porque Cristo es varón, sacerdote. La Virgen María jamás puede ser sacerdote, ni diaconisa, ni lectora, ni acólita. Aunque sea la Santísima Virgen María, no puede porque es mujer. Así como Cristo definió que para la hostia de la misa se requiere harina de trigo, no pueden cambiarla por harina de arroz. Sería imposible, sería inválido. De esa manera, entonces, no puede una mujer participar del sacerdocio. Es inválido. Cosas graves que están en la iglesia para que el Papa ya firme las revisiones, los ajustes, los estudios más concretos ya. Otro es el de la liturgia, documento final del sínodo. Se aprobó que se estudie un rito amazónico en el cual se incorporen a ese rito elementos de los indígenas paganos y se hagan un todo para un rito mezclado. Entonces también algo muy grave. ¿Cómo va a mezclarse Cristo con los ídolos, los falsos dioses, los demonios? Bueno, todo está ya en manos del Papa para que él firme algunas aprobaciones u otros estudios más exhaustivos de esto. Pero por esto entonces, imagínense cómo estará la Virgen, los santos ofendidos e indignados, y la mano de Dios Padre ya para descargar su ira. Por esto fue que nuestro superior de la fraternidad sacó un documento el 28 de octubre, que se puso un tiempo acá en la capillita. Ustedes ya lo han leído quizás, lo vuelvo a leer, una parte de él. Por todo lo que pasa, dice: el reciente sínodo para la Amazonía fue escenario de espectáculos execrables, donde la abominación de los ritos idolátricos entró en el santuario de manera inédita e impensable. Por su parte, el documento final de esta tumultuosa asamblea ataca la santidad del sacerdocio católico, impulsando la abolición del en verdad las semillas de apostasía que nuestro benefebre muy pronto identificó como activas en el concilio, frutos con renovada eficacia. Están cada vez más integrados en el culto divino. Y podemos ver una vez más cómo la liturgia del Concilio Vaticano II se adapta perfectamente a ello. Ante esta situación, llamamos a todos los miembros de la fraternidad y a los terciarios a una jornada de oración y de penitencia, porque no podemos permanecer indiferentes ante tales ataques a la santidad de la Iglesia, nuestra Madre. Pedimos que se observe un ayuno en todas nuestras casas. Fue ayer, ojalá que ustedes lo hayan hecho. Si quieren mucho a su Santa Madre Iglesia, nuestra Santa Madre Iglesia, hayan hecho ayer el ayuno, abstinencia de carne. Y los niños y jóvenes, dice también que los invitó a hacer sacrificios y oraciones. Fue ayer. Y si se les olvidó, estaban de fiesta y comieron hamburguesas y comieron pizzas y estaban de fiesta. Hay que reparar. Estos días que vienen hagan penitencia si se les olvidó, si no quisieron, si no les interesó. Hay que ayudar a la Virgen a sostener ese brazo fuerte que ya viene castigo. Y además del día de ayer, que era día de oración y penitencia y ayuno, también dijo nuestro superior general, y el domingo 10 de noviembre, o sea, hoy, cada sacerdote de la fraternidad celebrará una misa reparadora, es esta, la de y en cada capilla se cantarán o recitarán las letanías de todos los santos. Lo haremos al fin de la misa. Cantar la letanía de todos los santos.
Tomad de la liturgia de las rogaciones para pedir a Dios que proteja a su iglesia y la preserve de los castigos que tales actos no pueden. Instamos a todos los amigos sacerdotes, así como a todos los católicos que aman a la iglesia, a hacer lo mismo. Se trata del honor de la iglesia romana, fundada por nuestro Señor Jesucristo, que no es una feria idolátrica y panteísta. Feria idolátrica es lo que pasó en Roma, esa inauguración del sínodo y las otras ceremonias que hubo, con esos ritos indígenas, esos ídolos, esos, sí, como adoraciones a esas estatuillas que había ahí, son ritos paganos. En cuanto a eso, quiero profundizar más sobre esos ritos paganos, que entran a la iglesia con ese rito amazónico. Por ejemplo, ese simbolito, esa mujer embarazada, desnuda, esa india ahí, ese tiene muchos nombres, esa estatuilla. Un nombre inca es el Pachamama, conocido en América del Sur, en Perú. Dice Monseñor de Lazos, en un libro que escribió llamado La Conjuración Anticristiana, dice Monseñor esto: todas las religiones paganas, tanto antes como después de la venida de Cristo, proceden de la magia o llevan a ella. Y en la diversidad de sus formas y de sus prácticas, aparecen como una en esencia, es la misma. En pagán es un culto a Satanás. Y esa diosa Madre Tierra está desde los principios del mundo, ese ídolo, esa estatuilla, pero con diferentes nombres. Porque sabe Satanás adecuarse a cada época, a cada pueblo, bajo un nombre diferente para esconderse la serpiente. Por ejemplo, esa Pachamama, que se llama en Inca, tiene otros nombres en historia: Gaia, Isis, Astarte, Lilith, Istar, Afrodita, Tonantzin, Coatlicue, Pachamama. Son nombres sinónimos de esa diosa de la fertilidad vegetal. Un demonio, es un demonio. En la escritura, en la Biblia se lee que los israelitas también en ciertos tiempos hicieron este culto a ese ídolo, pero lo llamaban Astarte o Ashera, lo mismo, Ashera. Y hacían su simbolito en esos tiempos como una estaca de madera o un palo de madera clavado en la tierra. Pero sí era. Después se fue modificando y acá llegó esa forma de mujer embarazada, época de los incas. Pero es una diosa, es un demonio, un demonio. Y en la escritura está cómo Dios ha condenado esa adoración, a ese culto, a esa Pachamama. Dijo Dios en el Éxodo: guárdate de hacer alianza con los habitantes del país en que vas a entrar, para encontrar muchas cosas. Se les adelanta a decir Dios: no te mezcles con esos. Es como un misionero va al Amazonas, va a encontrar ritos y cosas. Dios previene: cuidado, no hagas alianza con ellos, para que no sean un lazo en medio de ti. Y dijo Dios a los israelitas: antes bien, cuando llegues a ese país, destruid sus altares, quebrad sus piedras idolátricas y romped sus hacheras. Romperlas. Dijo Dios: no te postrarás ante ningún otro Dios, pues Yahvé, cuyo nombre es celoso, es un Dios celoso. No hagas pacto con los Éxodo. Otro pasaje diferente, Deuteronomio, dijo Dios, más o menos lo mismo: derrumbad sus altares, quebrad sus piedras de culto, quemad sus hacheras, haced pedazos las estatuas de sus dioses y borrad de aquellos lugares hasta los nombres. Así hay que actuar.
y no incorporarlos a un culto católico. No plantarás acheras, imagencitas, ningún árbol sagrado idolátrico junto al altar que erigieres para Yahvé tu Dios. No pueden estarlos juntos, no pueden. Lo que quieren hacer. Ocultado de una manera diferente, velado, pero eso es lo mismo. Ni te levantarás piedras de culto porque Yahvé tu Dios aborrece estas cosas. Luego dice, hablando de Acab, un rey de la antigüedad, dice, Acab hizo una achera, hizo una estatuilla, y lo hizo para irritar a Yahvé, el Dios de Israel, y lo irritó más que todos los reyes de Israel que le habían precedido. Por así. Ese mismo Acab que hizo eso, se encontró un día con el profeta Elías, el profeta de Dios. Y cuando vio a Elías, Acab le dijo a Elías, tú aquí, perturbador de Israel. ¿Y qué dice Elías? No he perturbado yo a Israel, sino tú, Acab, y la casa de tu padre, porque habéis dejado los mandamientos de Yahvé, y tú has ido tras los Baales, los ídolos. Ahora bien, manda congregar conmigo a todo Israel, trae a los profetas de Baal, 450, y trae a los profetas de Ashera, todos los que usan esas estatuitas. Tráelos también, vengan, vengan. Y va a hacer un sacrificio a Dios para ver cuál es el agradable a Dios, más agradable. Y fue en el que hicieron sacrificio y Dios aceptó el de Elías y los otros nada, Acheras y Baales, y los mandó a exterminar Dios, y a todos los mataron. Bueno, eso quieren hacer ahora. Quieren hacer un culto de los dos, uno solo. Una profanación, una abominación de la desolación. Entonces, por eso este día es de reparación también, por eso esta misa es de reparación. Como otro Elías, aquí se hace un sacrificio, el sacrificio agradable a Dios, para reparar por esos pecados. No solamente esta misa, sino todas las misas del día de hoy, en la fraternidad, los padres celebran esta misma misa, para pedir a Dios misericordia, pedir a Dios que sostenga su brazo, que dé más tiempo para la conversión de los pecadores. Por eso la tiene todos los santos, uno por uno, pedir a Dios, los santos que intercedan por nosotros, todos los coros, todos los órdenes que nos ayuden. Porque dijo Dios también en el libro de los Reyes, Yahvé sacudirá a Israel, al pueblo de Israel, lo sacudirá como se agita la caña en el agua. Fíjense cómo agitaría una caña en el agua adentro. Y los desarraigará a Israel de esta buena tierra que dio a sus padres y los dispersará más allá del río. Eso haría Dios, dijo Dios. ¿Por qué? Por cuanto se han hecho acheras, provocando la ira de Yahvé, han hecho ídolos. Entonces Dios puede hacer lo mismo, sacudir a esta humanidad como se sacude una caña debajo del agua, desarraigarla y aventarla al otro lado del río para su destrucción. Eso puede hacer Dios. Por eso es la Virgen, los santos, entonces pedimos que nos ayuden a reparar, a interceder para que Dios misericordioso nos ayude a su iglesia que está siendo profanada con todos estos enemigos puestos allá en Roma, en otros puestos. Para terminar, los ninivitas, Jonás hizo penitencia, les dijo a ellos que hicieran penitencia, si no sería destruida Nínive. Dijo, en 40 días será destruida Nínive si no hacen penitencia. Y hicieron penitencia los ninivitas, y Dios se calmó en su furor y no los destruyó esa vez. Entonces, de esa manera entonces pedimos que Dios entonces tenga misericordia de nosotros y guíe a su iglesia y quite lo malo y la restaure, la renueve para su gloria y salvación de muchas almas. Que así sea, Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.